Mari Mari Pichiqueche, Mari Mari Compuche, hola niños y niñas, hola a toda la gente, qué bueno volver a vernos. Raúl Epaín, estamos reunidos con Luancito y el primo de Luancito, que le gusta escuchar rap en Mapudungún, ¿cierto? En Rapeando Aprendo Mapudungún. ¿Cómo? Rapeando Aprendo Mapudungún. Amulepeta Inegüen. Que continúe nuestra fuerza. ¡Feliz! Estamos en el capítulo Mari Quiñe. Mari Quiñe es 11. ¿Cómo avanzamos? Llevamos mucho construyendo historia para nuestro pueblo. Y el invitado de hoy día del capítulo es un invitado de música popular, ¿cierto? Experto ahí en las manos, pero no como los DJ que, ¿cierto?, scratchean, sino que él es experto en las cuerdas. Músico popular, trova, tiene una pluma muy fina para escribir. Y lo vamos a traducir su nombre a Chachay. Chachay significa una persona mayor, un tata. Chachay. Entonces vamos a presentar al Chachay Barahona, aquí en La Ruca. Mari Peñi. ¿Cómo estás, Peñi, querido? Hola a todas, todos, ¿cómo están? Aquí estamos con mucho Nehuen Peñi, contento de tenerlo acá. Muchas gracias. Un aporte sin duda a nuestra cultura popular. Y bueno, para comenzar con todo el Nehuen, cuéntenos qué significa para usted el Mapudungún, Peñi. Yo creo que el Mapudungún es una lengua maravillosa. Todos los peñis que conozco, lamienes que hablan el idioma y me lo explican y me lo traducen, siempre encuentro mucha poesía en él. Quizás por eso significa que Chile es un país de poetas, seguramente, por esa herencia milenaria de la lengua del pueblo mapuche. Hermoso, totalmente. Concuerdo con tu opinión, con tu creencia, Peñi. Esta tierra, cierto, respira el Mapudungún. Nosotros cuando hablamos Mapudungún podemos comunicarnos con el viento, con la montaña, con el río, con nuestros antepasados que ya no están físicamente, pero están espiritualmente. Absolutamente. Entonces, vamos entonces con poesía. La gente, los niños y niñas quieren escucharlo rapear. Me encanta la idea. Tengo 3 alegrías en mi corazón. Rapear, aprender Mapudungún y estar aquí compartiendo con Luancito y su primo. Sí, ¿con cuál quiere estar? ¿Con Luancito o con el primo? Con primo? Ya, con el primo. Ahí tiene charilonco, ¿ves? Con charilonco. No, pero qué lindo. Sí. Qué benditas las manos artesanas que le hicieron, ¿no? Feliz. Vamos entonces a rapear, Peñi, Amulepe. Juguemos. Feliz. Estamos aquí en Rapeando Aprendo Mapudungún. Con el Chachay Barahona. Y con Luanco. Amulepe. Pauwey Chatulein. Estamos luchando aquí. Pauwey Chatulein. Estamos luchando aquí. Pauwey Chatulein, estamos luchando aquí. Pauwey Chatulein, estamos luchando aquí. Guardiamewey Chatulein, en la ciudad estamos luchando. 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 Lelfunmewey Chatulein, en el campo 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 estamos luchando. Pauwey Chatulein, estamos luchando aquí. 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 Mungenmewey Chatulein, en la vida estamos luchando.
Mon en me wey chatulein. En la vida estamos luchando. Mon en me wey chatulein. En la vida estamos luchando. Mon en me wey chatulein. En la vida estamos luchando. Kızau me wey chatulein. En el trabajo estamos luchando. Kızau me wey chatulein. En el kızau estamos luchando. Kızau me wey chatulein. En el trabajo estamos luchando. Kızau me wey chatulein. En el trabajo estamos luchando. Fa wey chatulein. Estamos luchando aquí. 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 Felei, Compuche, Rucameo, Muleimón, a toda la gente que está en su casa. ¿Cuál fue la temática que rapeamos hoy día? Wey chatulein. Estamos luchando. Una temática, ¿cierto? Para darnos coraje, para darnos valor, para darnos entrega como pueblo de forma colectiva. Wey chatulein, ¿cierto? ¿Y en qué parte hacemos wey chan, wey chatulein? ¿En qué parte? ¿En el quezau? ¿En el trabajo? ¿En qué más, Peñi? A ver. En el Monén. Monén, en la vida. Siempre. ¿En qué otra parte hacemos wey chan, wey chatulein? La gente que trabaja la tierra. La tierra. En el, ¿cómo se dice? Campo. Lelfun. Lelfun, muy qué bien. linda palabra. Campo. También hacemos weichan en la guardia. Entonces, en todos lados nuestra gente estamos luchando de distintas formas y todas las luchas son importantes. Fele, y todas llegan al mismo caudal como pueblo. Entonces, Peñi, para ir cerrando este hermoso programa, cuéntanos qué sintió tu corazón, tu espíritu al rapear en Mapudungun. Bueno, primero sentí mucha alegría y entusiasmo porque la música es entretenida siempre de hacerla, pero he aprendido algo fantástico ahora que tú me hablaste de las preposiciones y he podido entender al ver el texto escrito cómo se arman las frases y entender un poco más cómo se articula el lenguaje del idioma mapuche. Me pareció súper lindo el aprendizaje, me llevo una tremenda lección y así que estoy muy agradecido también. Excelente, Fele y Peñi, nosotros igual estamos muy contentos. Quedaste entero loco, ¿no? Totalmente, estaba buscando el micrófono. Ay, Fele. Y bueno, Luancito está contento, se nota con su primo aquí, pero... Su primo que viene del FUN. Del campo, muy bien, viene del Elfun, el primo Luancito se crió en la ciudad, pero ahí entre los 12 cada uno dan su aporte. Entonces, Luancito y el primo de Luancito te quieren dar un regalo. Muchas gracias. Un regalo en agradecimiento a tu Nehuen que viniste a entregar aquí, a tu aporte. Y para nuestro invitado Wenchu, para nuestros invitados que son hombres, les regalamos un chari lonco. Qué bueno. Chari significa amarrar y lonco es amarrar la cabeza. Charilonco. Correcto. Por eso que un aprendizaje, un consejo para todos nuestros peñis, esto no sería charilonco cuando algunos lo usan aquí. Correcto. Porque esto sería una bufanda. Sería charipel, amarrar el cuello. Entonces, charilonco se tiene que usar amarrando la cabeza. Hay algunos peñis que lo usan así, no sé, a lo mejor les dará vergüenza colocárselo, pero en estricto rigor no es bueno. Entonces el charilonco, justamente la palabra lo dice, es para amarrar la cabeza. Entonces, es un objeto para eso. Exacto. Entonces aquí para que lo ocupe en los momentos que usted, en el momento espiritual suyo, cuando ore también, ¿por qué no? Cuando quiera pedir fuerza, cuando ande en la montaña caminando, puede ocupar el charilonco y se acuerda de nosotros. Muchísimas gracias. Le vamos a mandar Nehuen. Estoy muy contento y voy a honrar el uso de este objeto en mi cabeza. Muchas gracias. Peñi, colóqueselo para que terminemos. Fantástico. Eso. Luancito quiere ver cómo se ve el chachá y Barahona con el charilonco, ¿cierto? Fele y mi Peñi. Entonces nos despedimos con la palabra Peucayal, significa hasta pronto. Peucayal. Peucayal y Compuche, hasta pronto a toda la gente. Peucayal Compuche. Peucayal Compuche.